Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un Nuevo Comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Dios les bendiga, qué bendición una vez más estar junto a ustedes en este nuevo episodio de nuestro podcast que semana a semana estamos llevando hasta ustedes. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana. Nosotros realmente estamos agradecidos del Señor. Acabamos de celebrar la confraternidad de nuestra zona, donde estuvimos el día sábado junto a las iglesias celebrando la presencia de Dios, y también en nuestra congregación local Dios nos ha bendecido en gran manera. Así que de verdad es una gran oportunidad estar al iniciar esta semana junto a ustedes, esperando que este tiempo realmente les ayude a edificar su vida en la fe, a profundizar y a arraigar la palabra predicada en nuestros corazones de manera que pueda cambiar nuestra vida en una manera concreta, en una manera muy específica. Pero antes de ir a reflexionar en lo que fue la palabra del Señor, quiero saludar a los que han estado compartiendo en las redes sociales, ya sea en las distintas plataformas como en YouTube o en Spotify o en las demás plataformas. Así que queremos enviarle un saludo a nuestra hermana Lenny, que siempre nos deja un saludo en nuestras redes sociales. También a nuestro hermano Jenel, que estuvo comentando en nuestro podcast pasado, y él escribe: gloria a nuestro Dios, qué bendición para mi vida este mensaje. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya pagó el precio. No hay circunstancia, entorno y etiqueta que nos impida en su nombre abrirnos brecha y alcanzar sus promesas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Dios te bendiga, hermano Jenel. Esperamos que junto a tu familia tengas una gran y bendecida semana con la ayuda del Señor. También a nuestra hermana Yulimar, que nos escribe, dice: amén, gloria al Señor, que nos sigue hablando. Tiempos difíciles siempre han existido, pero los planes que Él tiene para nosotros se cumplirán. Solo hay que ser intencionales. Jesús les bendiga, mis hermanos. También nuestro hermano Alexander en Spotify nos deja este comentario. Dice: gloria a Dios, yo quiero vivir para Dios y tener esa vida plena que solo Él me da. Dios les bendiga mucho. Así que queremos invitarte a que puedas estar compartiendo este podcast, invitando a otras personas que tú crees que les va a bendecir, les va a ayudar en su vida cristiana a crecer. Compártelo con ellos y también coméntanos cómo Dios está trabajando en tu vida. Hace algunas semanas atrás, algunos meses, sentí una profunda carga y una profundo sentir en mi corazón, en mi mente, que me inquietaba profundamente. Y era una pregunta que Jesús había hecho a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, que precisamente también fue nuestro texto, que fue la base de nuestra predicación este domingo que ha pasado. Y es el pasaje que se registra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 8, donde Jesús os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Precisamente esta pregunta era la que realmente estaba presionando sobre mis pensamientos, sobre mi corazón, acerca de la significancia de esta pregunta que el Señor hace. De esta no es una afirmación, sino más bien una pregunta que Jesús está haciendo a sus seguidores, a sus discípulos cercanos. Él les había estado hablando en el capítulo 17 de Lucas acerca de cómo iban a ser los días finales antes de la venida del Señor. Les habló acerca de la persecución, les habló acerca de los tiempos de gran inmoralidad que
los compara con los tiempos de Noé, con los tiempos de Lot, tiempos donde particularmente en estas generaciones se manifestó el juicio de Dios en Noé, el diluvio, y en Lot, el fuego que cayó y que consumió a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y queridos hermanos, el Señor compara el tiempo de su venida, los días del Hijo del Hombre, como con estas dos generaciones en las que se manifestó profundamente el juicio de Dios contra aquella gente que le había rechazado. Y el Señor dice que su venida va a ser como en esos días. Y por eso esa pregunta que el Señor le formula a sus discípulos presionaba sobre mi corazón, mi mente, no solamente con respecto a mis días, a las cosas que estamos viendo, los acontecimientos, la inmoralidad, las leyes contrarias a la palabra de Dios, el sentimiento anticristiano que está recorriendo nuestra sociedad, este profundo rechazo a todo lo que provenga de Dios. Usted puede decir cualquier cosa, creer cualquier cosa, pero si usted dice que es cristiano, usted afirma en público creer en los principios bíblicos, va a ganar el más profundo rechazo, la más profunda adversidad. No solamente van a tratar de ridiculizar su fe, pero profundamente van a rechazarle, van a querer excluirlo, a cancelar sus ideas, sus pensamientos, su postura. Y básicamente este mundo, queridos amigos, hermanos, usted puede creer prácticamente cualquier cosa, cualquier necedad o ridiculez, siempre cuando usted no crea en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me pregunto si en estos días, en esta hora, hay una adversidad a la fe. Vivimos en una época contraria a la fe, una época hostil a nuestra fe. Y era lo que precisamente Jesús le estaba diciendo: va a llegar el día, van a venir días que antes que venga el Hijo del Hombre van a suceder todas estas cosas. Van a ocurrir toda esta clase de rechazo, de inmoralidad, de donde nuestra fe va a ser desafiada. Y es en este contexto que Jesús le pregunta a sus discípulos, le hace esta pregunta que en realidad, más que buscar una respuesta concreta, era para que cada uno de los seguidores de Jesucristo pudiera examinar su corazón. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y honestamente creo que hoy día nos toca a nosotros responder esta respuesta. Pero esta respuesta no puede ser respondida únicamente en una manera limitada, diciendo yo voy a perseverar, yo voy a ser fiel al Señor hasta la muerte. Ojalá podamos nosotros decir como el apóstol Pablo afirmó escribiendo al joven Timoteo, cuando Pablo ya se hallaba cerca a su muerte. Él tiene algunas palabras que decirle al joven Timoteo. Tuve la oportunidad de estar en el Coliseo Romano hace algunos años atrás, y hay una placa conmemorativa donde se dice que históricamente fue decapitado el apóstol Pablo. Pero él, a la vista de su muerte, sabiendo que no le quedan muchos días antes de partir del escenario de esta tierra, Pablo no está desanimado, Pablo no está agobiado por lo que parece ser una muerte injusta, una muerte vil, sino que él le escribe a Timoteo y le dice en su segunda carta, en el capítulo 4, versos 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. En otras palabras, Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, llamado Timoteo: ya he acabado mi carrera, he terminado mi tiempo, peleé mi batalla, guardé la fe. Finalmente, ahora Timoteo,
te toca así a ti hacer el trabajo. Te toca a ti perseverar. Más él en algún momento le dice, Timoteo, cumple tu ministerio, haz la labor de evangelista. En otras palabras, le está diciendo, mi generación ha cumplido, estamos pronto a ser recogidos, la muerte nos espera, pero la esperanza más gloriosa del retorno y la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo está legando en Timoteo la fe para la siguiente generación. Y esta pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, no podemos nosotros solo contextualizarla en el Evangelio de Lucas y dejarla ahí, esta pregunta a sus discípulos, porque la palabra de Dios es una palabra viviente que a pesar de que pasen los años, que pasen los siglos, esa palabra sigue vigente y sigue interrogándonos a nosotros mismos, proponiéndonos esta misma pregunta por medio del Señor Jesucristo y a través de la pluma del evangelista Lucas. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cada generación, mis hermanos, de cristianos ha tenido que responder esta pregunta. ¿Vamos a perseverar hasta el final? Pero me parece que esta respuesta va más allá de nosotros. No solo nos involucra a nosotros por cuanto tenemos que ser fiel, sino que esta pregunta también va a abarcar a la siguiente generación. Esta pregunta no solo la debemos responder si nosotros vamos a ser fieles, sino la gran pregunta es si después de nosotros se levantará la próxima generación de hombres y mujeres que mantenga la fe hasta que Jesucristo venga por la iglesia. Y a veces al plantearnos esta pregunta, tal vez sea parte de nuestra oración, Señor, levanta otra generación, cuando en realidad Dios nos está preguntando a nosotros si va a haber otra generación, porque esta es nuestra hora, este es nuestro día, este es nuestro tiempo como iglesia, este es lo que hoy día estamos siendo llamados a desarrollar la labor de padres, teniendo hijos pequeños, hijos que van creciendo, tal vez tus hijos sean adolescentes o tal vez tú ya seas un abuelo. Dios está demandando de nosotros una respuesta, no porque solo nos llame a la oración, sino nos está preguntando, ustedes son los responsables de levantar la siguiente generación de cristianos. Entonces, cuando leemos esta pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra, debiera también traer a nosotros esta inquietud. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Tú y yo vamos a pasar la posta a la otra generación? ¿Nosotros vamos a ser capaces de dejar una herencia espiritual de fe de la próxima generación? Señor nos está preguntando si después de nosotros, nuestros hijos van a levantar la bandera de la fe y la mantendrán en alto hasta cuando Él regrese. Y este es el asunto de mi mensaje. Esta es la inquietud que el Espíritu Santo ha traído, la amonestación a mi conciencia, que tú y yo en esta generación, no importa quién seas, tal vez alguien diga, yo no soy padre, pero si eres un joven de esta generación, hay otra generación que está mirando cómo está viviendo la fe. Tal vez sea un tío, un abuelo, o directamente un padre, pero todos nosotros deberíamos estar mirando si estamos haciendo bien nuestro trabajo de tal manera que cuando el Señor venga, halle pueblo para su nombre. Aun cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra, ojalá que la próxima generación pueda levantarse, hombres fieles, mujeres fieles al Señor. Esta pregunta nos debe hacer examinar y mirar nuestra vida y reflexionar y preguntarnos cómo estamos viviendo, si estamos viviendo de tal manera de que en la siguiente generación nuestros hijos van a tener una firme convicción en lo que hemos creído, o van a tener una convicción débil que va a poder ser arrastrada por las cosas de este mundo. Debemos examinarnos como padres, abuelos, si estamos preparando adecuadamente a nuestros hijos para que si el día de mañana viene persecución, ataque, ellos no desistan de su fe en el Señor Jesucristo. A veces al mirar nuestra vida, que nos debilitamos por cualquier problema en la vida, cualquier cosa debilita nuestra fe, nuestro deseo, nuestro ánimo, nuestro gozo, se ve afectado por las circunstancias, muchas veces por problemas que son más bien pequeños y que no debieran afectarnos tan profundamente, pero a veces nuestra vida está rengueando, estamos arrastrando la vida espiritual. Querido hermano, ¿cómo será la próxima generación?
quiero ayudarte a mirar el panorama de lo que estamos viviendo. Estamos en un mundo hostil a la fe en Jesucristo. Como dije anteriormente, hoy día puede gustarte casi cualquier cosa. Puedes afirmar de ti que eres casi cualquier cosa. Pero si tú afirmas que eres cristiano, tú crees y afirmas que eres un cristiano bíblico, vas a ser rechazado. Estamos viendo en una hora donde nuestra sociedad está siendo influenciada con filosofías e ideologías que están tratando de marginar el pensamiento cristiano, de excluir a los verdaderos cristianos. De hecho, en el Evangelio de Mateo, que también recoge las palabras, algunas de las últimas palabras donde Cristo está anunciando las cosas del fin, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 9, les habla a sus seguidores y les dice de esta manera: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Debemos dar gracias que domingo a domingo podemos reunirnos, podemos venir, congregarnos, y nadie, hasta por lo menos hoy día en nuestro país, desde un punto de vista formal y legal, nos pudiera cuestionar, pues tenemos el derecho a expresar nuestra libre voluntad y a libremente elegir nuestra religión, nuestra fe. Está consagrada en nuestras leyes, la libertad de culto, nos avala hoy día también nuestra constitución. Pero queridos hermanos, ¿qué sucedería si el día de mañana fuéramos proscritos y se nos prohibiera poder congregarnos? ¿Cómo nosotros desafiaríamos esa clase de barreras que pudieran pensar? Considerando que muchas veces hoy día nuestra fe se ve estancada por problemas ordinarios, comunes y corrientes, que afectan a buenos y malos, justos e injustos. Pero a veces nos dejamos influenciar por las cosas, no nos resulta las cosas temporales de este mundo, porque a veces la vida nos plantea desafíos y nos desanimamos, nos decaímos. ¿Qué será de aquella generación después de nosotros que tal vez sea perseguida? Nosotros vivimos, como alguna vez lo he dicho, en una burbuja del mundo occidental. Pensamos que en todas las naciones tienen la libertad de reunirse. Sin embargo, hay hermanos nuestros hoy día, de nuestra fe, de nuestra congregación o de nuestra iglesia, que están siendo perseguidos y que el reunirse es un peligro de muerte, es una condena segura a ser proscrito, llevado a la cárcel, ser arrancado del seno de tu familia, ser alejado de la gente que tú quieres y finalmente la muerte. Por eso nosotros debemos preguntarnos si estamos levantando una generación que va a tener la solidez de enfrentar esos días difíciles y mantener la bandera del evangelio, no solo cuando las cosas aparentemente sean buenas, sino cuando sintamos que el mundo se vuelve contrario a nosotros, y no solamente en una manera figurada, sino en una manera literal. ¿Estaremos criando a nuestros hijos fuertes o ellos van a crecer tan débiles en la fe que apenas vengan las presiones de la vida, bajarán las banderas, se rendirán a las falsas enseñanzas, serán atrapados por el mundo, finalmente su fe sea destruida? Usted que me está escuchando en este podcast, usted no puede vivir ignorante de la pregunta que Jesús nos hace. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Usted puede desoír este mensaje, usted puede hoy día, durante esta semana, comenzar: no, yo no quiero oír tal cosa. Pero es una pregunta que nos hace Jesucristo, que demanda de nosotros una respuesta. Hoy nosotros, esta generación, está llamada a responderla. Cada generación ha tenido que responder, cada generación de cristianos, cada generación de creyentes ha tenido que responder esta pregunta: si habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Estamos sembrando, y esa es la pregunta que quiero hacerte. Durante la semana, en tu casa, en tu vida, ¿estás sembrando la semilla de la fe en su hijo? Sus hijos están creciendo mirándolo a usted como un hombre o una mujer de fe, de oración. Están criándose verdaderamente en un hogar cristiano, firme, sólido, donde no solamente hay una apariencia de piedad, sino profundamente una vida de piedad manifestada en una vida de oración, una vida de temor de Dios, en una vida donde
la palabra de Dios juega un rol importante en la manera que pensamos e interpretamos el mundo. Nuestra generación de padres, madres, abuelos, jóvenes, debemos inspirar y alentar a la siguiente generación para ser fieles a Dios. Ojalá que hoy día sus hijos puedan ver en usted el ejemplo de lo que significa la perseverancia. Que vean un ejemplo verdadero de espiritualidad y de compromiso con Dios en nuestra vida. Ojalá que nuestros hijos no tengan que mirar lejos para aprender a cómo ellos deberán mantenerse en medio de las adversidades, sino que a nosotros nos vean tomados firme de la mano del Señor. La pregunta, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? No solo debe ser respondida con nuestra vida, sino que nuestra generación tenemos el deber de responderla por medio de nuestros hijos. Debemos responderla por medio de la siguiente generación. Nosotros debemos ser capaces de vivir una vida digna que pueda marcar el corazón de la siguiente generación. Y por eso en esta semana quiero preguntarte, quiero que te mires. Si Dios tuviera que preguntarte, ¿habrá fe en la siguiente generación? Y tuviéramos que examinar tu vida de oración, tu vida de fe. Tu vida, ¿cómo es tu vida cuando enfrentas los conflictos? ¿Desesperas fácilmente? ¿Vas delante del Señor en oración? Tu vida está llena de quejas y en la semana si pudieras tener una grabadora y te escucharas a ti mismo y al finalizar la semana pudiéramos escuchar tus palabras más continuas, donde está la inclinación de tus labios, pudiéramos decir que eres un hombre, una mujer que constantemente está adorando a Dios aún en medio de la adversidad. Que está diciendo como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. O tal vez escucharíamos en esa cinta de grabación únicamente queja, únicamente reclamo, únicamente murmuración. Hoy día es nuestro día para levantar la siguiente generación. Estaba reflexionando acerca del trabajo que los padres de Moisés hicieron, de Jocabed y Amram, estos padres que la Biblia describe de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 11 como padres de fe que escondieron a Moisés cuando nació por 3 meses porque le vieron que era niño hermoso y su fe llevó a no tener miedo del decreto del rey, en este caso de Faraón, que decía que al nacimiento de todo niño varón debía morir. Pese a todo peligro, Jocabed y Amram desafiaron y no tuvieron temor de Faraón. Ellos vivieron de tal manera que pudieron responder a la pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Y ellos respondieron, sí, por supuesto que habrá fe. Porque después de nosotros, cuando nosotros no estemos, nuestros hijos van a seguir manteniendo en alto el nombre del Señor. Nuestra fe va a seguir en la próxima generación. Porque después de ellos se levantó Moisés, de que la Biblia dice que se mantuvo como viendo al invisible. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 24 en adelante dice que por la fe, recuerda que Jocabed y Amram escondieron a su hijo porque confiaron en Dios, tuvieron por fe, están escritos en los anales de la historia de la fe. Y cuando un padre y una madre ejercen la fe, van a legar la fe. Y ahora ya no está hablando de la fe de Jocabed y Amram. Ahora dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón por medio de la fe. Por eso es tan importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu casa, en la vida espiritual que está llevando? Esta fe de Moisés fue la que engendraron sus padres en aquellos días difíciles. Fue infundida la fe de saber que sus padres lucharon, que quisieron ser fieles a Dios más que temer al decreto de Faraón. No
un hombre y una mujer de fe como Jocabed y Amram, no solo nace un Moisés, sino que también nace un Aarón, quien fue el sumo sacerdote. Nace María, que fue una mujer piadosa, una profetisa, una mujer que tomó el pandero y alabó a Dios. Amigos, hermanos, Jocabed y Amram respondieron a la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y ellos con toda confianza pueden decir: sí, después de nosotros va a haber fe en la tierra. Por eso nuestra pregunta: ¿y usted cómo va a responder esa pregunta? Usted, madre que tiene temor, usted, padre que tal vez está tan involucrado en la vida material que cuando llega a casa no tiene tiempo para sus niños. Usted que nunca tiene una reflexión para sus hijos. Usted que no está haciendo ese ejemplo de oración, de vida de oración. Jamás sus hijos lo han visto con lágrimas y en clamor. Y en medio de la angustia, en vez de generar un conflicto con su esposa, no lo están viendo cómo lleva sus necesidades delante de la presencia de Dios. De generación en generación se ha transmitido la fe por hombres que han luchado y han legado la fe en la próxima generación. Pero, ¿qué será de la próxima generación? De tus hijos, ¿quiénes vendrán? ¿Vendrá un Moisés? ¿Vendrá un Aarón, una María? Me encanta la historia de la madre de Samuel, porque este niño fue demandado en oración con quebranto por medio de aquella mujer llamada Ana, que no quería otra cosa sino que Dios respondiera a su deseo de ser madre. Y ante la imposibilidad de ser madre, ella hizo una promesa delante de Dios que su hijo iba a ser dedicado a Dios. Y apenas lo tuvo, y cuando llegó el tiempo lo llevó al tabernáculo, lo dedicó al Señor. Y Samuel, desde muy temprana edad, aprendió a vivir en la presencia de Dios. Fue un hombre que creció literalmente delante de la presencia de Dios. Joven, temprano, él oyó un llamado que le llamaba Samuel, Samuel, Samuel. Usted conoce la historia, él nunca había oído la voz del Señor. Él corre al sacerdote pensando que era el sacerdote que le había llamado, pero no era el sacerdote, era Dios que le había llamado. Dios levantó a Samuel en medio de la crisis espiritual de su pueblo. Ustedes recuerdan el problema en medio de los sacerdotes, el pecado en la casa de Elí. Pero Dios se reservó a este niño, a este joven. No nació de cualquier lugar. Esto fue gracias a una mujer que oraba y que legó la fe en la siguiente generación. Ana respondió a la pregunta: ¿hallará, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Y ella pudo decir: sí, yo hice mi trabajo, porque después de mí vino y mi hijo Samuel levantó la bandera de la fe, fue el pastor de una nación y el profeta de Dios, el hombre de Dios para toda una generación. Estoy seguro que Ana, esta madre, al cerrar sus ojos para salir del escenario de esta tierra, de este mundo, pudo partir con la tranquilidad de haber cumplido su trabajo y de responder a esta pregunta: sí, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y al terminar en esta hora, quiero preguntarle: ¿qué será de la próxima generación de sus hijos? ¿Qué será si el día de mañana no se nos permite volver a congregarnos? ¿Qué será si el día de mañana expresar nuestra fe era lo que significaba en el primer siglo? Esa confesión que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Eso en esa época implicaba la muerte por sí mismo. Implicaba poner su vida, identificarse con Cristo de esa manera, reconocerlo como el Señor. Recuerda que en esos tiempos lo que deseaba el Imperio Romano es que tú reconoceras al César como el Señor. Él era el Señor. Por eso, cada vez que alguien confesaba que para su vida Jesucristo era el Señor, era poner sobre sí una condena de muerte. Hoy día damos gracias a Dios que tenemos todos los privilegios de reunirnos semana a semana. Y aún así tenemos tantos tropiezos para servir a Dios. ¿Qué será de la próxima generación? Ojalá que nuestro ejemplo sea como la de Loida y Eunices, que legaron en el joven Timoteo la fe verdadera.
Por eso quiero invitarte en esta semana a que mires tu casa. Padre, que mires tu tiempo, que mires tu vida, que la próxima generación va a ser más débil, más fuerte en la fe. Eso va a depender de lo que hoy día usted está haciendo. Vuelvo a preguntarte, ¿habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Cómo vas a responder a esta pregunta del Señor? Quiero invitarte a orar y rogar a Dios que nos ayude a nosotros, a esta generación, a responder al llamado de Dios para que la próxima generación pueda servir a Dios. Nuestros hijos, nuestros niños puedan servir a Dios con todo el corazón. Señor, en esta hora te doy gracias porque usted nos ha permitido conocer la fe, ha permitido, Señor, tener un encuentro con usted y nuestra vida ha sido profundamente cambiada, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que no solo esta fe quede en nosotros, sino que la podamos legar, podamos pasar la posta a la siguiente generación. Que de nuestros hijos se levante los siguientes Moisés, Aarón o María, Samuel, Timoteo, hombres piadosos que después de sus padres sirvieron a Dios, que en sus corazones fue formada la fe, fue, Señor, transferida la convicción profunda de la existencia de un solo Dios verdadero y no estuvieron dispuestos a arrodillarse, a ceder a las presiones de este mundo, de su cultura y del enemigo. Señor, estamos viviendo en una hora tan cerca de tu venida, pero queremos, Señor, asegurarnos y pedimos tu ayuda para asegurarnos que la próxima generación, nuestros hijos, si nosotros no estamos, si nosotros ya hemos salido del escenario de esta tierra, ellos puedan mantener la fe. Como el libro de Judas, Señor, nos dice en Judas 3, a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ayúdanos, Señor, oramos por esta próxima generación de niños, Señor, que se está levantando. Los que, Señor, han nacido recientemente en nuestra congregación, nuestros más pequeños, nuestros adolescentes, aún nuestros jóvenes, que puedan ser inspirados a tener una profunda fe en Jesucristo y que no estén dispuestos, Señor, a doblar sus rodillas como aquellos jóvenes hebreos que no estuvieron dispuestos a ceder a los dioses de este siglo. Te rogamos nos ayudes en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y espero que esta semana usted pueda estar reflexionando si cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.